Hola, hoy vamos a arrancar con esta teoría sobre algunas generalidades de la geología, ¿sí? Que son las que vimos en la guía 1, en la introducción histórica. Y un poquito vamos a hablar de cómo se organiza el planeta. La geología es una ciencia que estudia la Tierra y se divide en dos grandes ramas. La geología histórica, que estudia la historia, o sea, el origen y la evolución del planeta, de nuestro planeta a lo largo del tiempo, y la geología física, que lo que estudia son los procesos internos y externos que son los que modelan el paisaje. Como ya vieron en el texto que tuvieron que leer, el proceso de construcción histórica de la geología fue cambiando. Entonces, como todas las ciencias, la geología nace vinculada con la filosofía y son los primeros filósofos griegos los que dan explicaciones sobre nuestro planeta. Y, por ejemplo, Aristóteles decía que las rocas que encontramos sobre la corteza terrestre fueron creadas por influencia lunar, planteaba que los fósiles eran seres que vivían inmóviles, enterrados, y, y así se fue sucediendo la historia hasta que a mediados del siglo XVI aparece una teoría que es la del catastrofismo. Y fue planteada por un arzobispo irlandés, Ussher, y él lo que plantea es que la Tierra tenía una fecha de inicio, y con lo cual es algo bastante complejo, y que fue creada en el 4004 años antes de Cristo. Lo que plantea la teoría del catastrofismo es que los paisajes fueron modelados debido a grandes catástrofes, lo cual es correcto y es cierto porque las catástrofes modelan el paisaje, pero no es la única explicación actual del modelado del paisaje. Esta teoría fue ampliamente aceptada de todas formas en los siglos XVII y XVIII, pero a finales del siglo XVIII aparece el padre de la geología moderna, que es Newton. Lo que propone Newton es la teoría del uniformitarismo. ¿Por qué? Porque ya las ciencias, la física, la química y la biología, habían cobrado un desarrollo y entonces había leyes que podían explicar diferentes cosas que pasaban en el planeta en la actualidad y que por lo tanto él lo interpretaba como que lo que pasaba en la actualidad nos permitía explicar lo que había pasado en el pasado. Entonces, lo que dice Houston es que el presente es la clave del pasado, perdón, estoy futurizando, y, eh, y eso está actualmente aceptado. ¿Qué pasa con un relieve? Un relieve tiene una formación, ¿sí? O sea, por ejemplo, en un plegamiento, por ejemplo, con una elevación de una placa, por una falla. Bueno, por diferentes motivos puede haber una creación de una topografía en altura, ¿no? Y a lo largo del tiempo, ese paisaje va madurando debido a factores externos que lo van modelando. Y entonces ahí ocurre una etapa de la madurez. Luego, al final del ciclo, el paisaje sufre una etapa de senectud o senescencia, que significa que ya los agentes que estaban actuando actúan en menor escala porque el paisaje ya no tiene grandes diferencias topográficas, ¿no? Entonces es un paisaje que ya no sufre tanto modelamiento. ¿Qué pasa? Este ambiente, ¿sí? En pleno proceso de erosión, es un ambiente de mucha energía y un ambiente en fase de senectud es un ambiente de poca energía. Cuando hablamos de tiempo geológico, hablamos de millones de años, ¿sí? En el siglo XIX aparece la datación relativa, que lo que hace es analizar isótopos de elementos químicos que son radiactivos y cuánto es el tiempo de vida medio, o sea, en base al tiempo de vida media de cada isótopo radiactivo, que es el tiempo en que tardan en perder la radiactividad, ¿sí? Es que se pueden identificar las edades de diferentes estratos y llamamos estratos a las capas que se suceden en un perfil, en un corte de la Tierra, ¿sí? Entonces, Steno en el 1669 dijo:
¿sí? Acertadamente que los estratos más recientes se superponen y se ubican por sobre los estratos más antiguos. Entonces, hacia lo más profundo son tiempos más antiguos y hacia la parte superior son los tiempos más nuevos, más jóvenes. Esto dio la base para entender cómo se habían sucedido las eras geológicas, ¿sí?, a lo largo de la historia del planeta Tierra. Y esto es como una ayuda a memoria, no sé si se acuerdan o no. Nosotros en este momento estamos en la época Holoceno del período cuaternario de la era Cenozoica, del eón Fanerozoico. Y a lo largo de la historia de la Tierra, desde hace 4.500 millones de años que se originó el planeta, o por lo menos esa es la teoría aceptada, y se han sucedido diferentes etapas. Muchos de los cambios entre etapas están vinculados con alguna catástrofe. Por eso la teoría del catastrofismo es una teoría válida. Válida, por ejemplo, para el cambio de periodos dentro de una misma era. Por ejemplo, no sé cuánto saben de las extinciones masivas, ¿sí?, que es cuando un gran porcentaje de las especies que habitan en un espacio desaparecen a lo largo de la historia de la Tierra. Y, por ejemplo, cuando en el periodo Cretácico-Terciario, el periodo Cretácico-Terciario coincide con un meteorito que cayó en el Golfo de Nuevo México, ¿sí? Se llama Chicxulub. Y eso fue descubierto hace relativamente poco tiempo, ¿sí? Pero bueno, esto se descubrió gracias a las imágenes satelitales de diferencia de densidad. ¿Qué pasa con la Tierra? La Tierra es un sistema. Entonces, un sistema está en equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, la Tierra cambia. Cuando se rompe el equilibrio, el ambiente cambia también. Por eso es importante, la geología nos va a permitir analizar los paisajes y ver qué es lo que está ocurriendo en este paisaje, qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que puede ocurrir después. Nuestro ambiente, nuestro sistema Tierra está formado por la hidrósfera, ¿sí?, que es lo que vincula todas las aguas del planeta, la atmósfera, a todo lo que la parte gaseosa que está por sobre la corteza, la biosfera que incluye a todos los seres vivos y la tierra sólida que es nuestra corteza terrestre y lo que está un poquito más abajo. ¿Sí? Todas estos subsistemas de la Tierra se interrelacionan, ¿sí?, a veces logrando equilibrios y a veces en estado de pérdidas de equilibrio que hacen que se produzca algún desastre natural, que haya un riesgo, ¿sí?, o algunos otros términos que van a ir viendo a lo largo de la carrera. ¿Qué pasa con los sistemas? Los sistemas se retroalimentan y se pueden retroalimentar positivamente o negativamente. O sea, positivamente cuando que aparezca algo hace que se aparezca otra cosa o que se desarrolle más otra cosa, y negativos cuando por la aparición de algo hace que se dejen de producir ciertas cosas o que dejen de estar ciertas cosas, ¿sí? Es importante entender a la Tierra como un sistema. Y es un sistema abierto porque hay un intercambio de materia y energía todo el tiempo, ¿sí? Acá lo que vemos es un ejemplo de cómo se puede analizar un sistema Tierra, ¿sí? El sistema mayor sería nuestro sistema Tierra. ¿Y cuáles son las variables? Algunas variables que pueden influir. Algunas que están involucradas, ¿no?, al sistema relieve, ¿sí?, que es todo lo que no es antrópico, en este caso, y todo el sistema antrópico, que es todo. En el sistema Tierra hay un montón de subsistemas u otros sistemas que están interrelacionados, interactuando, ¿sí?, y que nos permiten explicar o predecir todo lo que está pasando en el planeta, ¿sí? Dentro de los sistemas que podemos tener en cuenta para analizar a la Tierra, podemos pensar en el sistema de relieve y en el sistema antrópico, por ejemplo,
¿sí? El relieve formado por el clima, por una roca, por el agua, la vegetación, el suelo, que a su vez interactúan entre sí, y cómo cada uno de esos subsistemas interactúan por separado y todos juntos también con cada uno de los sistemas antrópicos. O sea, siempre que nos incorporamos en un sistema como humanos, lo modificamos, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Hay el medio físico, o sea, la Tierra, lo físico se llama a donde nosotros a lo que no es biológico, ¿sí? A donde nosotros nos asentamos. Los medios físicos son diferentemente sensibles a las acciones humanas y climáticas, ¿sí? Y entonces un medio físico puede ser estable, inestable o cuasi estable o integrado, ¿sí? Entonces, en un medio estable, pensemos un paisaje estable, como es el nuestro, de la llanura pampeana, antes de la intervención antrópica, ¿no? Un sistema estable tiene una buena cubierta vegetal, ¿sí? Hay agua, pero no hay una escorrentía, ¿no? El agua no corre demasiado rápido, ¿sí? Y eso hace que el suelo se forme continuamente. ¿Sí? Un medio inestable, por ejemplo, son aquellos los que tienen una rápida transformación del relieve. Por ejemplo, pensemos en las dunas, ¿no? En las dunas que están desnudas, sin cubierta vegetal, que viene un viento y las mueve, ¿sí? Eso es un medio inestable. Puede ser que tenga, por ejemplo, mucha agua o poca agua. En un sistema inestable podemos ver o un desierto o un lugar que se inunda constantemente. Y bueno, y un medio integrado o cuasi estable son medios frágiles y por periodos se da una parte de formación y una parte de erosión del suelo, por ejemplo. Les voy a poner unos ejemplos en los que ustedes me van a tener que contar a mí qué tipo de medios son estos que estamos viendo acá, ¿sí? Si son medios estables o inestables, y si son ejemplos de retroalimentación positiva o negativa, podría ser también algo de lo que hayamos visto en esta teoría, ¿sí? El primero dice así: la erosión glacial se intensifica cuando el hielo fluye por compresión y adquiere mayor espesor. La excavación de una depresión en el propio lecho induce la influencia por compresión y engrosamiento, lo que a su vez estimula la erosión de la hondonada. ¿Qué pasa con esto? Entonces, estamos diciendo que cuando hay más compresión y el hielo es más profundo, hay más erosión. Y a su vez, la erosión hace que haya cada vez más presión y más profundidad, porque claro, si el valle del glaciar se hace más profundo, entra más cantidad de hielo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es un sistema de retroalimentación positiva, o sea, porque más de algo genera más de lo mismo, ¿sí? Así que esto sería una forma de ejemplificar lo que vimos hasta ahora. Les voy a dejar acá otros ejemplos más para que ustedes los miren. Les pueden poner pausa y mirarlos y después me van a contar, ¿sí?, en otro momento, qué es lo que está pasando en estos sistemas. Les mando el Power no sé si por el WhatsApp o por el mail o en el Classroom también lo subo para que ustedes puedan hacer su interpretación y mirar esto con detenimiento. Bueno, los saludo, un abrazo.